Comenzamos a grabar oficialmente esta nueva sesión, este ciclo de entrevistas del canal de YouTube de Noble Arte Masaje. Tenemos una gran invitada en esta ocasión, a Patricia Bustos Roa. Bienvenida, Patricia. Gracias, Pablo, un gusto encontrarnos. Muchas gracias. Bueno, todas las personas que van a ver este video ya habrán leído la descripción. Yo intenté poner en breves frases quién eras tú, una presentación. Puedo decir brevemente en este momento que Patricia Bustos es kinesióloga, tiene su página de cuerpo en movimiento y además es instructora del método Feldenkrais, que es muy, muy interesante, y que es presidenta de la Asociación de terapeutas chilenos, instructores chilenos. ¿Cómo es el nombre, Patricia? Es la Asociación Chilena Uh-huh. de Instructores de Método Feldenkrais. Pero ahora ya no soy la presidenta porque decidimos darnos una orgánica diferente. Ajá. Y ahora todos asumimos Cambio de la roles. dirección, digamos. Perfecto, Sí. perfecto. Bueno, de cualquier manera vibramos con las disciplinas que nos llenan el corazón y para mí el grado más alto, como decía un compañero, un profesor, es practicar algo. Más allá de que yo, bueno, lo enseñe o distintos cargos, vivir las disciplinas. Así que bueno, tú eres una terapeuta de larga trayectoria, experimentada. Así que en ese sentido es muy, muy interesante para mí conversar contigo y para la gente que vea esta entrevista, en particular pensando en gente que viene del mundo del masaje tailandés. Así que, bueno, bienvenida, Patricia. Te invito brevemente a que nos comentes un poquito de cuál ha sido tu recorrido, tu trayecto a nivel profesional, de estudios, de trabajo, lo que tú quieras compartirnos ahora. Bueno, te cuento que soy kinesióloga hace 37 años. Siempre he tenido un acercamiento al movimiento. Me ha gustado siempre el deporte y por eso llegué a la kinesioterapia y pensando en esta relación que hay entre lo que es lo corporal y lo emocional, ¿ya? Uh-huh. Fíjate que ya hace muchos años yo pensaba que esto tenía una relación. Y tal vez por ahí es que se ha ido guiando mi camino, porque siempre tuve un mayor acercamiento hacia lo que era lo táctil, ¿ya? Ajá. Me gustó mucho el masaje, siempre. Por eso que tomé algunos cursos contigo también, Uh-huh. eh, acudía como disfrutando tus masajes, Uh-huh. porque realmente pienso que el toque, el masaje, es algo que produce primero una relación diferente, ¿ya? Entre quien lo da y lo recibe. Ajá. Y ese masaje, que a veces puede ser entendido como, interpretado como una caricia, como una demanda de Uh-huh. estiramiento tal vez. Bueno, ¿quién no ha necesitado una caricia en su vida? Uh-huh. Claro, claro que ¿A sí. quién no le hace falta Uh-huh. soltar? Entonces, la verdad, eso como kinesióloga, Uh-huh. siempre tuve un acercamiento importante a lo que era el masaje. Masaje de tejido conjuntivo, masaje reflejo. Y creo que en algún momento te lo dije, que si lo hubiese conocido Uh-huh. antes de Feldenkrais, Uh-huh. habría ido más hacia el masaje tailandés. Ajá, muchas gracias, Patricia. Sí, bueno, yo veo tres grandes temas interesantes que podemos tocar. El primero de tus inicios de la kinesiología, también el tema de la masoterapia, por supuesto, que ahí estamos muy, muy en común, y también el método Feldenkrais. Y bueno, yo en lo que he conocido en el tiempo que yo llevo haciendo esto, que son 7 años y ya 4 o 5 meses del primer curso que tomé. He conocido varios kinesiólogos, kinesiólogas, seducidas por el masaje tailandés. Una kinesióloga me dijo que era el masaje más kinesiológico que ella conocía. No estoy tan seguro de entender exactamente qué significa, pero sí, indudablemente hay muchos territorios en común y lenguajes también.
Entonces, bueno, quería preguntarte, porque bueno, ¿qué es lo que engloba todo esto? Yo he encontrado la palabra me gusta de terapia corporal, ¿sí? Una terapia corporal puede ser tanto una terapia de kinesiología como un masaje o el método Feldenkrais también. ¿Crees tú que podrías intentar definir qué es la terapia corporal? Fíjate que yo he estudiado bastantes métodos, ¿ya? Ujú, Eh, y la verdad, he tomado cursos de eutonía, bioenergética, mucho hacia la psicología, ¿ya? Me interesa mucho la psicología, la parte, digamos, del alma, la relación exacto cuerpo-mente, ¿ya? ujú. De cómo las emociones las vives en el cuerpo. Y entonces, para mí, de repente me hizo mucho sentido, y así llegué al método Feldenkrais, esto de la educación somática, ¿ya? Porque la educación somática es justamente esto de atender a las personas en, en toda su dimensión de lo que es cuerpo-mente, ¿ya? Ajá. Habitualmente lo que es la salud, digamos, visto desde el enfoque tradicional, nos fragmenta, ¿ya? Incluso el especialismo en que hay un médico que es experto en rodilla, otro Ujú, en cadera, ¿ya? exactamente. Como si, como si nosotros fuéramos partes, ¿ya? Y la educación somática es un enfoque mucho más íntegro, más global, Ajá. en que las expresiones de tu emocionalidad se viven en el cuerpo. Entonces, eh, la terapia corporal para mí tiene mucho que ver, o sea, cuando hablamos de terapia corporal, podemos meter ahí muchas cosas, ¿ya? Podemos pensar desde eh, el Reiki, ¿ya? Podemos pensar el masaje tailandés, los distintos tipos de masaje. Para mí es algo en que tú accedes al cuerpo de la persona, pero considerando también todo lo que es su sentir, su pensar, su emocionar. Y eso es lo que me gustó del método Feldenkrais en específico. Yo antes Ujú. hice eutonía, esferodinamia, pilates, pero del método Feldenkrais lo que Que te me enamoró gustó fue totalmente, que hay que decirlo, te enamoró total, totalmente. total. Sí. Que Moshe Feldenkrais decía, la vida es impensable sin movimiento, Ujú, ¿ya? El movimiento más básico es la respiración. Cuando exhalas tu último suspiro, ya no hay vida. ujú, La ujú. respiración es un movimiento. Y entonces el movimiento es vida y la vida es sensación, pensamiento, emoción y acción. Entonces, el método Feldenkrais te considera en su totalidad. Y lo fundamental para mí es que el movimiento realmente es un recurso para algo mucho más grande, que es el conocerte a ti mismo. Ajá, De hecho, las lecciones del método Feldenkrais se llaman autoconciencia a través del movimiento. ajá. La palabra más importante ahí es lo que liga a través, porque tomas conciencia de ti con el recurso del movimiento. Entonces, eso es muy potente. Ajá, perfecto, perfecto. Oye, mira, muy, muy interesante y bueno, como te decía previamente, creo que podemos, entre comillas, irnos en la volada en múltiples direcciones. Para volver al tema de la terapia corporal, bueno, concuerdo plenamente con el continuo, ¿cierto? Cuerpo-mente, cuerpo-mente, alma, espíritu, como tú quieras considerarlo, indudablemente cuerpo y emoción, de todas maneras. Y ahí Ujú. hay una pregunta muy interesante y recurrente que yo me pregunto acerca de los límites de lo que hacemos, de la terapia, porque, por ejemplo,
tú en tanto, por ejemplo, hace 10 años haciendo una terapia, moviendo algo en la cadera, en la rodilla, en el pecho, ¿cierto? Alguna limitación para aliviar algún dolor. Por otro lado, yo o practicantes de masaje tailandés, haciendo masajes, soltando una tensión, soltando una contractura, eventualmente pueden llegar a emociones, a llantos, a descargas emocionales, ¿cierto? A descargas de energía acumulada que se ahí cristaliza en los tejidos, ¿cierto? Y bueno, ¿sí? qué lugar tiene eso o qué lugar toma eso en la terapia, de lo que hacemos? ¿Hasta dónde nos hacemos cargo de eso? Te lo pregunto a ti, ¿qué opinas al respecto? Bueno, ahí yo creo que hay un punto de tomar conciencia de tu responsabilidad como terapeuta, ¿ya? Primero, que nunca puedes dejar de estudiar, que tienes Mm, que estar siempre estudiando más psicología, lo cual no significa que tú te vayas a transformar en psicóloga, psicólogo de quien acude a ti. O sea, hay que tener súper claro los límites. Te preparas, pero es fundamentalmente para saber acoger a esa persona y saber por qué camino guiarla, porque tal vez esa persona necesite, abriste una llave que necesita ser atendida por un psicólogo, por un psiquiatra, ¿ya? Y entonces eh, no entrar en terrenos que no son de tu competencia. ajá, ajá. Yo con el método Feldenkrais tiene dos partes. La autoconciencia a través del movimiento, que son las clases, ¿ya? Las exploraciones de movimiento guiadas verbalmente, Grupales, claro. en las que tú lo que haces es darle opciones a la persona para que ella encuentre su camino de comodidad y bienestar. Y lo otro es la integración funcional, que es ahí donde hay un encuentro con lo que es el toque, ¿ya? Porque es un trabajo en que tú haces tocando a la persona, ¿ya? Ajá. Es un lenguaje entre tus manos, ¿ya? Con tus manos vas dándole opciones, posibilidades. Y ahí muchas veces, porque eso es individual, y entonces la intimidad de tu mesa de trabajo eh, es más fácil que haya a veces un desborde emocional. Claro, Entonces creo claro. que lo fundamental es que tú estés preparado para saber cómo acoger, ¿ya? Guiar y saber a quién derivar, Ajá, sí. porque no lo sabemos todo. Hay que ser humilde, hay que ser humilde. Ujú. Perfecto, perfecto, Patricia. Sí, efectivamente es muy importante saber lo que uno sabe y saber lo que uno no sabe. Y eso igual es un saber de cierto modo. O sea, bueno, yo no ¿Sí? sé hacer esto, pero soy consciente que no lo sé hacer y que esto es mejor que lo vea una persona de tal área, por ejemplo. Sí, sí, sí. Si no puede ser Es- peor a la larga, de todas maneras. Exacto, eso. Y además es súper interesante el hecho de que tú hagas que las personas sean independientes. Hacerse masaje tailandés es muy rico. Yo iba Ujú, muy seguido contigo ujú, ujú. y me encantaba, pero tienes que saber también que esa persona no puede hacerse dependiente de ti. Exactamente. Entonces, de alguna forma, darle herramientas para que vaya siguiendo su propio camino. Ujú. Mira, eso que comentas es muy interesante. A mí, cuando yo estudié yoga, me hicieron estudiar un poco a Wilhelm Reich, Alexander Lowen, que yo sé que tú conoces Ujú, de la Escuela de la Bioenergía, ¿cierto? Entonces, en ujú, una parte, Wilhelm Reich decía que el masaje, por ejemplo, así hablando de la técnica de masaje, me imagino que de relajación o descontracturante, ujú. decía, no necesariamente es una terapia global, pero puede llegar a serlo, depende de la conciencia y si está en un marco, o sea, puede ser parte de una terapia entera, eh, pero por sí mismo no necesariamente lo es. Y en ese sentido está lo que tú dices de, bueno, qué tan consciente es la persona, sabe que está trabajando algún bloqueo, alguna cosa, o si hace algún otro trabajo activo.
porque el masaje es un momento de pasividad en el fondo, donde yo recibo y me entrego, me abro, ¿cierto? Y recibo muchas cosas, pero también es necesaria el otro polo. Entonces, por eso, al menos desde mis herramientas que, de trabajo corporal, está el Hatha Yoga y el masaje tailandés. Entonces, yo digo que hay gente que necesita más recibir un masaje y hay gente que necesita más activar y hacer yoga, por ejemplo. Y una de las cosas Claro. muy, muy interesantes del método Feldenkrais, como dices tú, es que tiene estos dos polos, que bueno, igual me estuve preparando para la entrevista, ahí viendo un poquito más acá, viendo videos también de Moche, y efectivamente tiene esto que este momento activo donde ustedes guían a la persona y que explore su movimiento, y tiene el momento donde recibes y te dejas guiar en el fondo. Entonces, esos dos polos me parecen que son totalmente necesarios para hacer una terapia completa, en el fondo. Sí, sí, sí. Es eso, o sea, Moshe Feldenkrais decía que el método tiene que guiarte hacia un camino de libertad, Ajá, darte opciones. Cuando tienes opciones, eres libre, puedes elegir, ¿ya? ajá. Pero cuando eres guiado hacia algo, a lo mejor estoy pasando a llevar tu individualidad porque eh, te ha servido a ti para estar así en la vida. O sea, el típico endereza, saca el pecho. A Ujú, mí el tema de la cosa de mucho eh, darle ánimo a la gente, ¿ya? Ese ánimo de decirle, no, si tú puedes, ujú. respira, párate derecho, saca pecho, eres potente, no me hace mucho sentido con el respeto a la libertad de las personas, puesto que a lo mejor ahí hay un proceso todavía Claro. y esa postura a ti te ha servido para enfrentar la vida y a lo mejor te sigue sirviendo. El tema es que logres darte cuenta si es un hábito, Ujú. si esa manera de moverte, esa manera de respirar, se convirtió en un hábito, del cual tal vez es el momento que te desprendas, Ajá, pero a maravilloso. lo mejor no. Ujú. Sí, el tema de la conciencia es clave y en el mundo del masaje tailandés se aborda desde otro lugar cuando te dicen que practiques meditación y que es muy importante para conocerse a uno, bueno, en tanto que estás haciendo masaje, pero para la persona que recibe también, darse cuenta de qué es lo que sucede. Entonces, a mí mucha gente me ha dicho, después de recibir masaje, me di cuenta que me dolía acá y no sabía, o me di cuenta que tenía una contractura y no sabía. Entonces, bueno, Sí, ustedes trabajan directamente con eso y es algo que realmente es necesario porque la gente, si no tiene ese momento de autoconocimiento, no tiene ese momento de movimiento, estamos siempre cristalizados de una forma y con la atención siempre hacia afuera, ni siquiera nos damos cuenta de qué, no, de sí, qué cosa nos está pasando adentro. sí, 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 tal cual. Y Ujú. en y yo creo que justamente esto de estos momentos que tú referías en que algo se abre y sale una emocionalidad, tiene que ver con soltar ciertas corazas, ¿ya? Wilhelm Reich hablaba de estas corazas emocionales. Sí, la Bueno, coraza caracterial, creo que le llama. exacto, Ujú, caracterológica. ujú, Entonces, cuando tú accedes a algún lugar en que para esa persona le ha servido para defenderse y esa persona logra soltar o encontrarse con algo, para esa persona es un momento muy potente, ¿ya? claro. Y para uno también, porque eso es algo que me gustó mucho del masaje tailandés, que Ujú, yo lo conocí después haciéndolo, o sea, tú me hacías masaje a mí, ujú. pero yo fui a cursos contigo después para Sí, unos saber cómo talleres. era sí, Ujú, cómo era el movimiento, precisamente porque lo que me llamó la atención es que tiene algo de esa comunicación, o sea, tú te mueves tratando de encontrar tu fluidez y encontrando la fluidez del otro. No hay un forzar, ujú, sino que es un baile, una ujú. comunicación. Sí, Y exactamente. eso, y eso es, yo creo que lo que hace
que en integración funcional eso es lo que hacemos, no forzamos nada. Vamos encontrándonos con el movimiento del otro. Mira, me trajiste hartas cositas al recuerdo. Un profesor decía que, bueno, hay que ser respetuoso obviamente con el cuerpo y es muy común, me ha pasado verlo, ya sea como en el mundo del masaje más clásico y también en algunas partes con el masaje tailandés, que se ejerce una cierta violencia hacia el cuerpo del otro, o sea que es muy brusco, muy rudo. Y bueno, mucho peor me ha pasado igual recibiendo masaje también, o lo he visto, de masajistas que dicen, mira, está ahí todo tenso, mira, está ahí para la cagada, mira tu contesta. O sea, es como una forma de agresión, de cierto modo. Sí, Y sí. claro, el tema es que aprendes a sentir una tensión y dices, mira, está ahí duro, mira, está ahí tenso, mira, no te relajáis. O sea, eso no relaja a nadie de partida. No, no, no. Y segundo, claro, el cuerpo requiere otra cosa. Entonces, lo que decía mi profesor, Ralph Marsen, él decía que, bueno, si tú sientes una tensión, una dureza, es parte de la estructura de la persona, como dices tú, es la Sí, coraza que le ha servido en ese momento para, bueno, sobrellevar la emoción, la vida misma. Entonces, eh, buscando entrar de a poco, y ahí hay una, claro, una conversación de los tejidos que es fundamental, una escucha que a mí me gusta mucho, y eso te requiere mucha presencia, de estar en ese momento sintiendo, porque si yo solamente hago y meto pulgar acá y meto codo allá, yo estoy haciendo algo y me podría reemplazar una máquina, un robot, pero estoy sí, sintiendo, siento que pasa ahí y ahí vamos fluyendo, ¿cierto? sí. Bueno, ahí es muy importante, bueno, esa es mi otra área de estudio, que es lo miofacial, la liberación miofacial, ¿ya? El trabajo de la liberación miofacial activa, que Ajá. tiene que ver con que la persona se mueve, ¿ya? La persona se mueve y tú en alguna parte de su cuerpo provocas un, una leve tensión, ¿ya? Para que él sienta estas cadenas musculares, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, estás liberando un hombro desde una pierna, porque estamos totalmente conectados, Mm, de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, desde los huesos hacia la piel y de la piel hacia adentro. Entonces, eh, la liberación miofacial es un tipo, yo no lo llamaría ni siquiera masaje, sino que es un trabajo en que tú logras sentir la conexión de, por ejemplo, esa zona que no te duele, que es la que yo toco, esa zona que no te duele, mm, la sujeto un poco. Y la persona hace algún movimiento y de repente, oh, ¿cómo es que me duele la cintura? Y resulta que, claro, ahí empiezas a darte cuenta, hay una historia en que esta persona tuvo una molestia, un esguince o un lumbago, algo que hubo alguna alteración que hizo que fuera compensando. claro. Nuestro sistema nervioso es el que ha permitido que de ser guaguas indefensas, que necesitábamos que nos alimentaran, nos cambiaran y todo, Mm, llegáramos a ser personas independientes, ¿ya? Entonces, nuestro sistema nervioso es nuestro sistema de aprendizaje. Entonces, cuando necesitamos recuperarnos de un dolor, rápidamente se hacen ciertas adaptaciones. La inflamación es un proceso de protección para que después haya una recuperación. mm, Entonces, eh, nuestro sistema nervioso nos permite aprender y protegernos. Entonces, acceder al potencial de cambio, eso es importantísimo porque tienes una lesión, inmovilizas, sigues moviendo a otro lado, pero ahí en los mm, tejidos alguna huella quedó. claro, claro, claro. El Sí, sistema nervioso permitió la compensación, pero no sin un costo. claro, claro. Mira, yo en los últimos años he estado leyendo un poco
o bueno, no tampoco, pero leyendo en relación a la osteopatía, y ahí está el tema de la reorganización del cuerpo, claro, la búsqueda de la economía, del confort, de esos principios, para no sentir dolor, porque nadie puede estar así sintiendo permanentemente dolor, entonces voy a ajustar mi cadera y eso me genera, bueno, temas de la columna exactamente. Y lo otro que sale de lo que dice es que la fascia que tiene memoria y se dice que es el lugar donde residen, bueno, los dolores y la memoria del cuerpo, entonces es fundamental abordar ese plano. Y bueno, es un súper tema, sin lugar a dudas, es un tema de cierto modo de moda, en boga, porque bueno, históricamente se dejó de lado, ¿cierto? No, se consideraba como un mero envoltorio, y bueno, cada vez Ujú. más se sabe de la importancia, entonces Sí, mi masaje, por ejemplo, tailandés ha cambiado mucho en los últimos 3 años, por ejemplo, que he conocido desarrollos más contemporáneos, más europeos, bueno, como el Thai dinámico y el Wo Thai, ¿cierto? Que tratan con la fascia. Entonces yo ahora, aunque hago un masaje Thai más tradicional o las técnicas más antiguas, igual las hago diferente porque siendo consciente de la fascia, como que no te la puedes saltar en el fondo, o sea, es fundamental. Y en lugares como el pecho, por ejemplo, los hombros, etcétera, toda esa zona, una cantidad de información que se acumula, de emociones que, bueno, hay que entrar con cuidado, hay que entrar con conciencia y con mucho respeto, como dices. bueno, hay un trabajo. Justamente hoy día en la mañana hicimos una sesión de ojos, que es algo que le llama mucho la atención a la gente en el método Feldenkrais. Trabajamos mucho los ojos, la conexión de los ojos con los omóplatos, con la lengua, con el Sí, cuello. interesante. Sí, sí. De hecho, el tema, la conexión ojos-lengua es interesantísimo y tiene que ver con conexiones que los anatomistas han descubierto muy recientemente, que hay una fascia que comunica estas Ajá. zonas, ¿ya? Ujú, ujú. O también las manos, la relación de las manos y de los pies, ¿ya? Mm, Las manos con la lengua, y en realidad hay lecciones en el método Feldenkrais en que trabajas con las manos y logras soltar el cuello y la lengua, ujú. ¿ya? Maravilloso, Y es maravilloso. que, y es que tenemos nuestro esqueleto, que es a lo que le da mucha importancia al método Feldenkrais. Él era físico, doctor en física, le daba mucha importancia a la organización esqueletal, a la estructura. Pero tenemos pilares internos, que son el piso pélvico, el Ujú, diafragma, el hueso yoide, la base del cráneo, el ujú, paladar. ujú. Y fíjate cómo coinciden con las corazas de Wilhelm Reich. Claro, claro, claro. Bueno, en esos lugares también están históricamente los chakras de la India también, las glándulas, ¿cierto? De las hormonas, entonces Sí, es un mundo, es un mundo. Oye, Patricia, yo te quería preguntar, bueno, del método Feldenkrais tú mencionaste la autoconciencia para el movimiento, ¿cierto? Y la integración funcional, que es esta sesión asistida. Y eso me llama profundamente la atención. Yo he recibido de tus manos creo que 1 o 2 sesiones y en Punta Arenas también una chica me hizo una vez. Y la sensación es Ah, muy Lorena. difícil. ¿Ah? Sí, Lorena. sí, Lorena, Lorena. Y la sensación es muy difícil de describir, porque yo pensaba, bueno, es como un masaje, pero es otra cosa, es distinto. Y bueno, siento que no lo entendí desde la mente al menos, pero cambios en mi cuerpo de todas maneras, y me acuerdo que cuando salí caminando siempre me he sentido como más equilibrado, como cambios internos que hay que digerir. Entonces, si quieres ahondar un poquito más en eso, sobre todo para los chicos que son masajistas y que no saben o no han recibido en qué consiste y qué relaciones ves tú como con el masaje y diferencias también. Cuéntanos, por favor. Bueno, eso es lo que te decía, que me llevó a tomar el taller contigo de masaje tailandés, porque la integración funcional son toques muy, pero muy suaves, y se trata de estimular ahí la propiocepción,
yo siempre digo, es ese sentido del cual nunca hablamos. Siempre hablamos que tenemos 5 sentidos, ¿ya? Pensamos en los teleceptores, Claro. pero hay claro, que nos comunican con el afuera, pero hay un sentido que nos comunica con nosotros mismos, que es la propiocepción. Ujú. Y bueno, ahí veo este encuentro entre lo que es el masaje tailandés y la integración funcional. Por eso me interesé, porque son toques muy, muy suaves que tú vas haciendo en la persona, buscando la facilidad de su movimiento. Nunca buscas aquello que no puede hacer. Encuentras lo que le es fácil, cosa que su sistema nervioso reconozca su punto en que le es cómodo. Entonces, por ejemplo, nunca trabajas en una integración funcional el lado de la persona, lo que le duele, sino que Ajá, vas al lado en que está cómodo, ok. para que ese lado la persona perciba su potencial de uso, ¿ya? Y luego, en las zonas que están restringidas, trabajas pero con un mínimo, justamente para estimular la propiocepción, para que el sistema nervioso de esa persona capte que ahí hay movimiento, que puede confiar, que puede soltar. ¿Me fijas? Bien. Sí, y por ejemplo, para llevarlo a un poquito a un caso concreto, por ejemplo, si el hombro, acá el brazo, cuesta llevarlo para atrás. Yo me acuerdo que tú me movías mucho el brazo y como que me llevabas en una dirección o en otra. Entonces, si por ejemplo cuesta o duele llevar para acá, ¿tú Ujú. trabajas en esta zona también, así como soltando, o a través del movimiento? Iría, por ejemplo, a ver primero cuál es tu hábito, cuál es tu tendencia, ¿ya? Ajá. Si eso tiene que ver con una tendencia, por ejemplo, a echar los hombros hacia adelante. Ujú, Y que- entonces te mostraría que cuando, exagerando un poquito eso, claro. tus hombros, cómo se colapsa tu cuello, cómo se dificulta tu respiración. Ujú, Y luego buscaría desde dónde, sin dolor, por ejemplo, me iría a tu escápula, ¿ya? ajá. Iría a buscar la movilidad de tu escápula. Probablemente me iría a trabajar en el otro hombro primero, porque la escápula supongamos que es tu hombro derecho el afectado. Eh, Me iría a trabajar en tu escápula izquierda, ¿ya? Ya, Porque tu escápula izquierda está conectada con la derecha. Entonces, claro. cuando estoy trabajando tu otro lado, a través de la fascia se está comunicando el movimiento. Y hay algo ahí que empiezas a captar en la comodidad, no en el dolor. Que Ajá. para mí eso fue un cambio así, de ser kinesióloga, Claro, de entrar en el dolor 180 un poco, grados. ¿no? La verdad es que acá siempre se trabaja sin dolor, Bien, bien. buscando la máxima comodidad. Entonces, tal vez yo me iría a ese hombro trabajando desde ese otro lado, desde esa otra escápula, desde la conexión de las clavículas, ¿ya? Bien, bien. Y tal Que... vez a tus pies me iría. Claro, claro, claro. Escuchando el cuerpo y, bueno, observando, sintiendo. Es hermoso, en verdad suena hermoso y suena muy potente sobre todo. Bueno, me despierta una profunda curiosidad. Tú, si quieres comentar algún cambio o gran cambio que hayas visto o hayas sabido de casos o en tu experiencia como a través del método Feldenkrais, porque indudablemente llega a ciertos lugares que, no sé, un masaje o la kinesiología más clásica, estos son otras herramientas. Entonces, ¿qué potencialidad has visto tú, has logrado ver en las personas, en los cuerpos? Bueno, en general, la gente después de recibir una integración funcional suele decir que yo soy más chiquita, ¿Que ellos son más porque ellos, chicos o que tú eres más yo chico? más chica, Ah. porque ellos
se sienten muy grandes. Ujú, ujú. Pero, me siento muy grande, me siento, o cosas tan curiosas que dicen como, tengo los pies muy pegados al piso, pero me siento muy larga. Y Ajá. eso, poder arraigarte, Ujú. es algo muy importante. O sea, yo siempre digo, ¿para qué le peleamos a la fuerza de gravedad? No le vamos a ganar. Entrégate a la fuerza de gravedad, pero Ujú. entrégate bien, entrégate organizada, ¿ya? Entrégate con una pelvis, que en el método Feldenkrais le damos una importancia central, como lo es a la pelvis, ¿ya? Ajá. Entonces, entrégate al peso de la fuerza de gravedad, deja que tu pelvis guíe tu movimiento y deja suelta tu cabeza. Maravilloso, suena maravilloso. Oye, ¿puedes aprovechar de contarnos un poco de los talleres online, o bueno, talleres en general, antes de presencial, ahora online? ¿En qué consisten un ¿Mm? poquito los talleres que tú estás dando, más o menos sus duraciones y qué tipo de temas trabajas? Yo sé que hay un concepto clave que se llama anatomía vivencial, que es lo que tú compartes, así que lo que nos quieras compartir para motivarnos, ya sea en el presente o en el futuro, a ir a tomar talleres contigo. Lo que pasa es que yo, como kinesióloga, siempre me gustó mucho la anatomía, pero debo decir que yo realmente aprendí anatomía con el método Feldenkrais, y por eso el concepto de anatomía vivencial, porque yo ya estaba estudiando esto de las cadenas musculares, la fascia, pero era muy de acá, muy de la Claro. cabeza. Y me pasó haciendo algunas lecciones, trabajando los pies, por ejemplo, en que sentía la conexión del Ujú, movimiento del tobillo con el hombro, ¿ya? Entonces, ahí está, esos son las cadenas musculares, y a ujú. entender muchas funciones de nuestro cuerpo que no las tenía claras. O sea, la anatomía como partes, Claro, y entender como función, eso es otra cosa. claro, una cosa es verlo en el libro y ver el mapa, conocer el mapa, y yo conozco Chile y las regiones y todo eso, y lo otro es, bueno, conocer los valles, moverse y conocer el territorio en el fondo. Entonces, una cosa es ver el libro y ver el fémur, la tibia, y lo otro es sentir aquí cuál es el fémur, cuál es la tibia de tu cuerpo. Son cosas Sí, diferentes, sí, sí, efectivamente. sí. Y realmente estamos muy desconectados con el cuerpo, ¿ah? Sí, incluso Típico que uno trabajando con le el dice, cuerpo. sí, 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 uno le dice a las personas, em, em, la pelvis, las caderas, y es como una nebulosa ahí, ¿ya? No logran diferenciar. Y una Ujú. cantidad de problemas de lumbalgias se solucionan liberando las caderas, dejando esta nebulosa, que diferenciando pelvis por un lado y las caderas que pueden moverse libres. Claro, Entonces, claro. la anatomía vivencial yo la empecé a hacer cuando recién comencé con el método Feldenkrais, porque además hice clases en la universidad en danza. Entonces busqué desde el método Feldenkrais enseñar anatomía. Y en principio hice muchos cursos para gente de yoga, de terapia corporal, ¿ya? Pero luego, en mis pacientes, yo aplicaba el método Feldenkrais, que los practicantes, que me gustó mucho eso que tú dijiste de tu profesor, que Ujú, hablaba de practicantes. En el ujú. mundo nos llamamos practicantes en general. En Estados Unidos, en lo anglo, somos practicantes. En Practitioner. otras partes, profesores, claro. Y acá somos instructores. Ajá. Bueno, eh, el asunto es que yo partí con eso, pero luego con mis pacientes, la idea era transformarlos en alumnos, que se convirtieran en personas independientes, porque el aprendizaje hace eso, te da libertad. Entonces, que aprendieran de sí, de cómo hacer. Entonces ahí comencé con los talleres en mi consulta, dirigiéndolos a diferentes temáticas de dolor. Y eso es lo que he hecho ahora,
fundamentalmente dirigiéndolo en esta pandemia al tema de estar sentados, al teletrabajo y a cómo nos vamos congelando Mm. las emociones en la medida en que vamos congelando nuestro rango de movimiento. Y pucha, que pasamos sentados ahora, entonces he dirigido mucho este año los talleres hacia eso. He trabajado bruxismo, cuello, hombros. Bien. Bueno, inspirador y emocionante, emocionante realmente, porque efectivamente cuando uno se observa y se ve en el tiempo, eso ayuda para la perspectiva, efectivamente cómo nos movemos, bueno, nos impacta en la vida entera. Hay una frase que me apareció ahí al principio de un video de Don Moche, Feldenkrais, que decía, mejora tu calidad de movimiento y mejorarás la calidad de tu vida. Así de simple. Y ya está la frase también del fundador de la osteopatía que dice, bueno, la vida es movimiento y movimiento es salud. Entonces, eh, en tanto practicantes de alguna terapia corporal, no podemos dejar de movernos, no podemos dejar también de vivenciar esto, de darnos el momento de recibir o de practicar cualquiera sea mi práctica corporal, o sea, en tanto acto de salud y de amor propio. Y bueno, no solo para los terapeutas, sino para todo el mundo. Es un acto de amor propio, siento yo. Pero que se me estaba descargando el computador. Bien, bueno, eso simplemente que es un acto de amor propio, de responsabilidad conmigo mismo y mucho más si yo trabajo con otros cuerpos también. Totalmente, totalmente. Eso es, o sea, más aún cuando tu trabajo consiste en comunicar la fluidez desde tu cuerpo, ¿ya? Claro. Porque eso es realmente, Mochi hablaba de una conexión de dos sistemas nerviosos. Dos sistemas nerviosos en la IF, él lo primero que hizo fue integración funcional. Y entonces, ¿cómo dos sistemas nerviosos comenzaban una verdadera danza? Ajá, perfecto. Eh, Entonces, la fluidez tuya ahí es importantísima. Ajá. Aprovecho de decir que viene justo al caso, mi profesor Roland, el fundador de Budotai, él decía que cuando entramos en contacto y trabajamos con las fascias de los otros, también son mis fascias conversando con las fascias de los otros. Entonces es fundamental para él, decía, cultivar nuestra comodidad, nuestro centro y estar, bueno, estabilizados, enraizados, con esa conciencia de que todo lo que conecta ahí es muy profundo, es muy profundo. Patricia, yo antes de pedirte tus datos y que, bueno, ya acercarnos un poquito al final para que invites a la gente a tus talleres, que se ponga en contacto contigo, yo te había dicho que te iba a pedir si es que querías regalarnos algunos consejos, algunos tips para todos aquellos masajistas que nos vean, ya sean tailandeses o de algún otro tipo de masaje, que tú les quieras compartir, regalar, ya sea a nivel técnico, filosófico, de lo que sea, de leer, etcétera, todo bienvenido de lo que nos quieras recomendar. Bueno, una cosa importante es este sentido de la propiocepción que te decía yo, y cómo este sentido lo podemos estimular siempre con movimientos muy, muy, muy pequeños. Menos es más. O sea, ese movimiento que tú haces tan, tan pequeño que la persona en un momento puede sentir, y a mí me ha sucedido, que alguien me dice, oh, pero me hizo bailar en la camilla, y en realidad lo que hice fue realmente movimientos muy, muy pequeños, el inicio del movimiento. Entonces el toque propioceptivo es súper importante en el masaje, ¿ya? Porque ahí está el trabajo de sentir las fascias, por ejemplo. Cuando tú mismo te quedas con tu mano ahí, y siempre recuerdo una profesora que fue la directora de mi formación, el primer día nos hizo una experiencia, puso maicena en un plato, en una fuente, ¿ya? Maicena con agua, ¿ya? Y entonces nos pidió
que pusiéramos un dedo Ya. y el dedo se va hundiendo, hundiendo, hundiendo. Y bueno, eso es lo que buscamos cuando estamos haciendo un masaje, Ujú. pasar la tensión de la fascia es tejido conjuntivo, colágeno. Entonces, con el tacto, con el calor de tu mano, algo se va ablandando y puedes llegar hasta el hueso. Ajá, Entonces, ajá. es una experiencia, fue lo primero que nos hicieron, la experiencia de la maicena, cómo te hundías y te encontrabas con el hueso. Bueno, y ahí desde el hueso podías hacer un movimiento que no era mover a la otra persona, sino que era tú encontrarte con la posibilidad de mover a esa persona. Entonces, ir desde lo mínimo, a ir sintiendo cómo te vas conectando para poder ir ampliando eso. Moshe Perfecto. Feldenkrais decía, de lo que se trata es de hacer posible lo imposible, Qué lo hermoso. posible fácil y lo fácil elegante, estético. A lo mejor no lo puedes hacer en una sesión, pero para tu ansiedad, para el deseo de llegar tú a la meta que tú te estás proponiendo. Qué Trata de hermoso. ir respetando el ritmo de esa persona, de Claro. darte cuenta qué es lo que él o ella necesitan, no externamente desde el parámetro de llegar a mover que la pierna se mueva fácil, a lo mejor no puede, no puede, Ujú, pero con el toque propioceptivo puedes sentir que lo hiciste bailar y eso ya es muy potente. ujú. Hermoso, hermoso, Patricia. Ah, me hace suspirar. Un profesor, don David Lut, decía que normalmente cuando haces una presión típica del masaje y la otra persona se apretó, dice, no necesariamente fuiste muy profundo, lo que sucedió es que fuiste muy rápido, pero si tú hubieras ido más lento, quizá hubieras podido llegar más profundo, pero como fuiste muy rápido, y claro, eso lo podemos asociar a, bueno, ansiedad, como dijiste, e inconsciencia o falta de cultivar esa conciencia, ese toque propioceptivo, porque si yo voy ahí momento a momento, no debería llegar ese momento de rechazo del cuerpo, que efectivamente nos saca. Así Claro, que, porque piensa que en general la gente que acude a nosotros es gente con dolor, con una historia de dolor. Entonces, viene protegiéndose. Y si claro. te acercas a esa zona que duele, lo más probable es que tensione. Entonces, una gran cosa es, si le duele el hombro, ándate a los pies. Claro. Pero gánate su confianza y logra ese estado de relajación en que la respiración se empieza a hacer fluida y la gran organizadora es la respiración. Ujú, Tú logras ujú. que una persona respire profundo y ya el trabajo de la fascia partió desde el gran pilar central que es el diafragma. Entonces, Perfecto, ahí perfecto. hay una gran cosa. Ajá, perfecto, todo conecta. Y bueno, yo como último comentario de acotación, lo que dicen los yogis, que lo que conecta el cuerpo y la mente es la respiración, dicen que es el puente, el nexo. Y efectivamente ahí el diafragma, la fascia, todo confluye en ¿Sí? ese proceso fundamental, ¿Sí? Es el fundamental. gran tirante central, Ujú. es el gran Perfecto. soporte interno. Ujú. Oye, perfecto, Patricia. Muchas, muchas gracias. Agradecido, inspirado. Creo que más adelante podemos hacer otra sesión también, de todas maneras, de conversación. Y bueno, muchas ganas también. Yo decía, pensaba antes, vamos a conversar con el lenguaje sobre el cuerpo, que es muy importante para la mente también.
y ojalá en el futuro cercano poder llegar a conversar con el cuerpo, ¿cierto? De esto mismo. Así que bueno, esperamos que eso pueda ser en corto o mediano plazo. Te quería consultar si tú tienes fijado algún taller ahora en lo próximo, o todavía no fijas alguno. La verdad es que tengo un calendario de talleres. El próximo taller que voy a dar los he ido adecuando un poco, puesto que la gente que partí yo con mi grupo que tenía en mi consulta, ¿ya? Y se fueron sumando personas y se han ido quedando. Y la verdad es que para mí ha sido un gran recurso el trabajo online. Ujú. Entonces he ido adaptando, porque partí primero con el tema de la emocionalidad, de cómo liberar emociones a través de la respiración, ¿ya? Partí con trabajo de respiración, ahora estoy en cuello y había pensado en un trabajo integral de columna, pero me doy cuenta que este grupo con el que estoy trabajando, que cada vez se quedan más, eh, las costillas Ujú. son un terreno así, una nebulosa a la que no le prestamos mucha atención y empezamos a hacer de la pelvis el punto en que simplemente lo usamos para que se muevan las piernas, pero la desconexión se produce acá, en las costillas, y cuando mueves tus costillas, permites el flujo del movimiento desde la pelvis hacia la cabeza, y una cosa súper importante, permites que tus rodillas no se lesionen. Hacemos que giren partes que no tienen que girar, como las rodillas, Ujú. y rigidizamos las costillas y el esternón. Y ahora con el tema, y lo puedo ver en mí, con el tema del teletrabajo, de repente me doy cuenta de la rigidez de mis costillas. Ajá, Entonces perfecto. voy a trabajar esternón, costilla, después columna, y voy a volver a bruxismo, porque la Es un verdad mucha gente, temazo. Una sí, vez un sí, dentista sí. me dijo, todo el mundo tiene bruxismo. Yo le dije, ¿cómo todo el mundo? O sea, ¿será generalizado? Me dijo, no, sí, todo el mundo tiene bruxismo. Yo creo que es exagerado, no sé tú, como que era lo normal, pero sí es muy extendido, o sea, es un Sí, temazo. sí, 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 sí. Em, Entonces voy a Patricia, volver a eso. ¿cuándo es tu próximo taller? ¿Cuándo es tu próximo taller? Los hago mensuales, son 4 sesiones en el mes en que exploramos un tema. Este mes estamos explorando la relación del cuello y los hombros, ¿ya? Ajá, Liberar cuello y hombros. Y al mes perfecto. siguiente, como te digo, voy a ver costillas, omóplatos y dorsales. Ajá. ¿Tú tienes en tu página web, se encuentra el calendario o en tu página de Facebook? En Instagram, más bien, estoy con Instagram, Facebook, a veces se me olvida, no soy tanto de redes, si no No, fuera por mis hijos, que me ayudan mucho. La verdad no, pero está es ahí en que, todas, está ahí en todas. Falta en bueno, TikTok y porque ahí TikTok es lo que, y ahí estamos listos con todo. sí, bueno, es que mis hijos, el confinamiento, me encontró con que mi hija venía llegando de un viaje y se tuvo que quedar acá con su polono, ¿no? Entonces, mi hijo es diseñador también, entonces me han ayudado mucho en lo que es redes sociales. Así Perfecto, que lo que más publico es en Instagram y en Facebook. Y bueno, en mi página web escribo sobre el método. perfecto. Mira, yo voy a dejar los links porque sé que tienes un blog igual que escribes harto, que te gusta mucho y maravilloso, así que vamos a dejar ahí todos los contactos y nada, agradecerte Patricia profundamente. Estoy muy contento y inspirado, así que yo creo que nos seguiremos viendo virtualmente y yo creo que me voy a anotar para tu siguiente clase. Yo te agradezco mucho, Pablo, esta oportunidad, porque es una oportunidad de difundir el trabajo, ¿ya? Ujú, Sé que hay muchos colegas que no han podido trabajar y también pienso en muchos terapeutas corporales, mucha ujú, gente. El otro día vi algo muy lindo, bueno, tú también has hecho esto mismo, ya ujú, es una gran iniciativa de estar presente, de apoyar. eh, He visto que das masaje a Victoria. ujú, ujú. eh, en- bueno, todo eso son recursos que se agradecen mucho, personas que están en su casa
con su pareja, Ujú. de repente estos pequeños movimientos y darse cuenta cómo el toque produce un contacto que es a otro nivel, que no es solo este tocar, sino que hay un fluir de emociones, sensaciones. Entonces, esto que haces tú me parece Ujú. estupendo Muchas gracias. y de gran ayuda a gente que necesita trabajar y a lo mejor hay que rearmarse Ujú. y ver de qué manera seguimos haciendo nuestro trabajo y ayudando. Sí, bueno, a mí me ha sorprendido la cantidad de visualizaciones que han tenido los videos últimamente, cada vez más, y me han llegado muchos comentarios igual de gente que se dedica a esto, que se han sentido muy, muy inspirados y han podido ampliar su perspectiva y bueno, una serie de cosas. Así que te agradezco, Patricia, yo sé que muchos te agradecen también. Así que nada, hasta aquí estamos. Ha sido una muy bonita jornada y nos seguiremos viendo, seguiremos en contacto. Gracias. Un gusto encontrarnos. Gracias, Pablo. Que Gracias, estés muy Patricia. bien. Que descanse, bendiciones. Chao, Chao. chao.